Buenas tardes, amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Hoy día les tenemos un tema muy importante, sobre todo en todo este tiempo de pandemia, tiempo de problemas económicos, tanto latinoamericanos y mundiales, sobre todo en el tema que debemos estar nosotros preparados, actualizarnos como profesionales, ¿no? Hoy día el tema que vamos a tocar es la industria 4.0, ¿no? La industria 4.0 es un tema que se viene hablando hace mucho, mucho tiempo. Lastimosamente en nuestro país no se ha difundido mucho. Entonces, vamos a dar un alcance de 10, 15 minutos. Posteriormente estará nuestro invitado, ya está en línea, el señor Miklos Lucas. Él está transmitiendo desde Inglaterra y él hará un análisis sesudo del tema, ¿no? Y nos dará muchos más alcances porque él maneja, está al día en los temas de técnicos de industria, ¿no? De economía mundial, ¿no? Entonces nos va a dar una visión más amplia de lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Entonces, a todos los participantes ingenieros que nos están escuchando, nos están viendo por el Zoom, por Facebook, por YouTube, les indicamos que el capítulo periódicamente está haciendo estos tipos de eventos, ¿no? Lastimosamente, ustedes saben, la pandemia ha afectado a muchos de los profesionales. Toda actividad con recaudación del Colegio de Ingenieros está yendo a un fondo para la ayuda posterior a los ingenieros que lo solicitan, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que ha sido afectada y los que solicitan un certificado tengan la consideración que ese monto que ustedes pagan va a ir directo a ayudar a un colega que está afectado, ¿no? Entonces, comenzamos, ¿no? Industria 4.0. Nosotros, generalmente nosotros, ingenieros electricistas, manejamos el tema de la electricidad, conociéndola ya desde aulas universitarias, ¿no? Sabemos que la generación, transmisión, distribución y utilización son las etapas que forman todo nuestro mercado eléctrico, ¿no? Otras carreras que integran, ¿no? Leyes, medicina, el tema seguridad, el tema medio ambiente, ¿no? Entonces, todo este sector va a ser afectado con la industria 4.0, ¿no? Estamos hablando de la ingeniería eléctrica, porque en realidad todo nuestro mundo, así como lo conocemos, ya está siendo afectado por la industria 4.0, ¿no? Nosotros tenemos prontamente la aplicación del vehículo eléctrico, la aplicación de redes inteligentes. Se ha tratado en muchos seminarios cómo se van a estructurar las redes inteligentes, cómo van a intervenir las nuevas tecnologías, las grandes tecnologías en todo este sector, ¿no? La inclusión de la generación red, ¿no? De forma masiva, ¿no? La domótica, edificaciones inteligentes, en general, ¿no? Estamos siendo, estamos presenciando toda esta afluencia de tecnología que está llegando a nosotros desde hace mucho tiempo y ahora con mayor prontitud, ¿no? Y sobre todo al alcance de todos, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene muchas cosas a favor y tiene muchas cosas en contra, ¿no? Entonces, esos temas los vamos a tratar ahora, ¿no? Técnicamente la industria 4.0 se enmarca en 4 puntos, ¿no? El manejo de grandes bases de datos, el manejo de la robótica, el manejo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial y las comunicaciones. Las comunicaciones, estamos hablando en genérico, ¿no? Estamos hablando en internet, telefonía, televisión por cable, etcétera, ¿no? Todo tipo de comunicaciones. Es más, como ustedes ya lo han visto, todos los que ven tecnología en los diversos canales de tanto internet, televisión, ¿no? Ahora vamos a tener internet vía satélite en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya están desplegándose los satélites para la comunicación masiva, ¿no? Entonces la industria 4.0 técnicamente se engloba en estos 4 puntos, ¿no? Y esos 4 puntos traen consigo mucho tema a discutir, ¿no? Mucho tema a discutir.
porque si bien es cierto, se discute el tema de la tecnología, de los avances científicos, de la ayuda que nos puede dar al ser humano, pero no se está hablando del tema ético, ¿no? Y el tema ético es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo por el gran manejo de información, ¿no? Todos los que hemos revisado la prensa internacional el año pasado, en lo que va de este año, hemos presenciado el, el problema de Estados Unidos con las elecciones, el problema que se ha suscitado con las grandes tecnologías, la censura de las comunicaciones, ¿no? Entonces, el tema ético es muy, muy importante para poder hablar de Industria 4.0, ¿no? Esta es una lámina, pues, de América Economía, ¿no? Esta es una lámina de hace 2 años atrás, me parece, ¿no? Para que ustedes vean cómo se estaba hablando ya de inteligencia artificial, de industria 4.0, pero hay veces nosotros por el apuro, porque tenemos otras obligaciones, nos entretenemos en otras cosas, descuidamos esto, ¿no? Aprender de esto, ¿no? Por ejemplo, los comento, en febrero del 2018, ¿no? En el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Ya se discutía el tema de la afectación de la industria 4.0 en la masa laboral, ¿no? Eh, cómo iba a afectar en todos los puestos de trabajo, ¿no? Cuántos puestos de trabajo iban a desaparecer y iban a aparecer nuevas oportunidades laborales también, ¿no? Pero el balance general que sale en este foro es que la afectación iba a ser mayor que, que la aparición de nuevos puestos de trabajo. Por consiguiente, la afectación en la sociedad iba a ser fuerte, ¿no? Entonces, fuerte. Y eso trae consigo que podamos discutir más el tema ético, el tema cómo se va a aplicar las grandes tecnologías en nuestro mundo globalizado, ¿no? Entonces, como ya también lo vemos en el periodismo, ¿no? Ya muchos países se han sentado realmente a pensar lo que está ocurriendo, ¿no? Con el problema que se suscitó el año pasado donde se ha silenciado a muchos grandes personajes, muchos grandes dignatarios, ¿no? No hay libertad de expresión, ¿no? Europa, el pueblo europeo ha reaccionado, ¿no? Muchos estados americanos se han ido contra las grandes tecnologías, ¿no? Actualmente hay procesos judiciales en Estados Unidos por este tema, ¿no? Acá les muestro un pantallazo de hace año y medio, hace 2 años, ¿no? Dice, Google recolectó sin permiso datos médicos a millones de personas, ¿no? ¿No? Eh, la vigilancia absoluta que se está implementando en China, ¿no? Temas éticos, ¿no? Entonces, como ya les decía, la ética, la tecnología y la ciencia deben ir de la mano y no podemos descuidar esto en las siguientes discusiones, en los siguientes documentos técnicos, leyes, normativas a cumplir en el futuro, ¿no? El tema ético, ¿no? Por el otro lado está el tema medioambiental, ¿no? Hablamos del medio ambiente, ¿no? Sí que el medio ambiente se daña, se malogra, pero sin embargo la industria 4.0 se está alimentando de la obsolescencia programada, ¿no? Este, yo ya voy por la 10ª computadora, creo, ¿no? Y muchos de ustedes irán igual, ¿no? Entonces, hay veces cambia un modelo, el colorcito de la pantalla. Debemos sentar a preguntarnos, oye, ¿es necesario tantos cambios, ¿no? ¿Realmente necesitamos esto, ¿no? Cambiamos de celular casi, creo que cada 6, 7 meses ya hay un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo logo, una nueva figura, ¿no? A veces por moda ya se cambia de celular, ¿no? Entonces, todo esto trae consigo el deterioro del medio ambiente, ¿no? Porque todos estos productos se hacen con materia prima. Y la materia prima, ¿cómo se extrae, no? La minería. La minería sabemos que es dañina, ¿no? Y se debe aplicar con la madurez, con la seriedad del caso, para respetar el tema medioambiental, respetar a todos, ¿no? Entonces,
La industria 4.0 se alimenta de la obsolescencia programada, ¿no? Hay que tener mucho pensar cuando cambiamos un equipo electrónico, cómo lo compramos, ¿no? Cuánto nos va a servir, cuánto lo vamos a utilizar, ¿no? Muy aparte de la información que se maneja, ¿no? Por ejemplo, un smartphone, ¿no? Que recopila datos y esa data está siendo enviada a sus centros de monitoreo, ¿no? Entonces, ya para finalizar esta pequeña y corta introducción, que podríamos quedarnos horas y horas hablando, ¿no? Yo les dejo dos videos de la Dolce Vele, que están en YouTube, están colgados y habla bastante de la industria 4.0, es un mensaje amigable para que todos ustedes entiendan y comprendan más, ¿no? Y los límites éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Lo revisan y puedan tener un panorama más para comprender lo que estamos hablando y lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Es Industria 4.0 y un análisis alternativo de la cuarta revolución industrial, ¿no? Es por eso que hoy día hemos invitado a Miklos Lucas, ¿no? Que él es un profesional de amplia experiencia, ¿no? De vasto conocimiento en tecnología, ¿no? Él es PhD de Management de la Universidad de Manchester, radicado en Inglaterra, especialista en innovación en política de ciencias y tecnología en la Universidad de Essex, Manchester, Wellington, estudios de tecnología, economía y política, filosofía, política y ética, historia, profesor e investigador de la Universidad de San Martín de Porres y profesor investigador de SAN, graduado en School Business, ¿no? Y dicta cátedra, dicta charlas a nivel internacional. Muchas de sus charlas y cátedras las podemos encontrar en los diversos canales de YouTube, ¿no? Entonces, te doy la bienvenida, Miklos, y los micrófonos son tuyos. Adelante, por favor. Bueno, gracias Javier por la presentación, por el marco conceptual que has dado. Y me alegra que ahora se estén comentando, y ni siquiera comentando, sino que se estén posicionando temas éticos en el corazón de estos profundos cambios tecnológicos, porque muchas veces la tecnología nos ofrece muchas cosas, y la venta de estas tecnologías, sus productos, sus servicios, la infraestructura, siempre va acompañada de una narrativa cargada de optimismo. Pero la tecnología siempre es neutra, la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, es el uso que le damos a esa tecnología lo que determina cuán positivo o negativo va a ser su impacto. Y lo que yo veo es que el análisis se ha, en general, no solamente en el Perú, sino en el mundo, se ha enfocado siempre en brindar o en ofrecer los aspectos positivos, ¿no? La mayor conectividad, la mayor velocidad de conexión, el ancho de banda, es decir, tecnologías aplicadas a hacernos la vida más fácil. Y cuando algo viene muy fácil, también tiene probablemente, vamos a ponerlo en términos más criollos, ¿no? Cuando más carne supuestamente se vende, más grande es el hueso. Y creo que aquí se están pasando por alto una serie de problemas que la gente no está viendo porque está, vamos a decir, muy preocupada en adaptarse a este cambio tecnológico, pero sin considerar sus consecuencias. Yo vengo investigando esto desde 2016, y de hecho fue un evento que cambió mi línea de investigación. Yo terminé de hacer mi doctorado, empecé a trabajar en ESAN. Mis especialidades eran cadenas globales de valor, ¿no? Temas de logística, estaba involucrado en lo que eran sistemas nacionales de innovación, ciencia y tecnología, política científico-tecnológica, economía neoinstitucionalista, es decir, eran áreas más académicas, o sea, puramente académicas. Y la primera vez que yo había escuchado sobre el transhumanismo, que tiene que ver mucho con esta conversación de lo que se está hablando ahora, fue en 2014. Yo todavía estaba haciendo el doctorado, pero no le presté mucha atención a esta ideología porque no me parecía seria. Pensé que era más de ciencia ficción. Brevemente, el transhumanismo es esta ideología que aspira a aplicar tecnologías al ser humano, al propio ser humano, para extender su vida, extender su inteligencia y su bienestar, supuestamente. El problema es que cuando estaba en ESAN, me llega un correo donde se me presenta por primera vez esta idea de la cuarta revolución industrial,
¿Qué es Industria 4.0 básicamente, ¿no? Cuarta revolución industrial, este proceso de aplicación de estas tecnologías disruptivas. Estamos hablando de la inteligencia artificial en sus diferentes ramas, porque no es una tecnología única, hay diferentes aplicaciones, hay reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural, drones, automóviles autónomos, tecnología financiera o fintech, toda una serie de aplicaciones que hay en la inteligencia artificial, la biotecnología, sobre todo la técnica de edición CRISPR, ¿no? De edición genética, la nanotecnología, la robótica, la ciencia de materiales, todo lo que es la gestión de datos, por ejemplo, impresiones en 3D, Internet de todas las cosas, blockchain, etc. Bueno, estas tecnologías disruptivas todas, se les dice o se les llama convergentes porque inicialmente no habían sido diseñadas para tener aplicaciones conjuntas, pero a medida que se van descubriendo nuevas líneas de investigación o se están encontrando nuevas oportunidades de negocio o de aplicaciones científicas, estas tecnologías empiezan a combinarse y a ser usadas en conjunto. Bueno, entonces la cuarta revolución industrial nos decía, estamos en un periodo de enormes cambios, tenemos enormes desafíos, el desafío del cambio climático, que desde mi perspectiva está inflado, daño ambiental no es lo mismo que cambio climático, pero bueno, se pone esta narrativa del tema medioambiental, la narrativa de la tensión política, ¿no? La política identitaria, el tema de la raza, el género, el sexo, eh, estas dicotomías, ¿no? Viejo rico, o sea, viejo joven, pobre rico, blanco negro, homosexual, heterosexual, es decir, un mundo donde supuestamente estamos polarizados socialmente. El tema, por ejemplo, también o sea, todos los temas que tienen que ver, el animalismo, el multiculturalismo, que tienen que ver con lo que se llama la agenda de los organismos supranacionales, ¿no? Y bueno, en base a esos desafíos, este concepto que nace de Klaus Schwab, que es el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, que en realidad no nace de él, seguramente algún asistente o alguien lo pensó por él, pero él pone la firma. Y nos dice, bueno, estos cambios, estos desafíos son tan grandes que necesitamos pasar a un nivel superior. Necesitamos adaptarnos a estos cambios, por lo tanto, la cuarta revolución industrial a través de estas tecnologías nos va a permitir emanciparnos finalmente. Y bueno, se empieza a diseñar una serie de políticas y paquetes legislativos que diferentes países, a diferentes velocidades y con diferentes intensidades, empiezan a aplicar en sus territorios. Entonces, los ministerios empiezan a adoptar algunas directivas de cuarta revolución industrial, qué tipo de tecnologías hay que usar, qué tipo de infraestructura hay que instalar, qué tipo de capacitación hay que dar para que, ¿no?, las sociedades, por lo menos la masa crítica de profesionales, sea capaz de llevar a cabo esta transición a este mundo de digitalización y automatización. Entonces, bueno, nadie hacía ningún cuestionamiento. El problema es que cuando uno ve la definición de cuarta revolución industrial, ahí empiezan los problemas. Porque la revolución industrial es, y esto no es una definición mía, la pueden encontrar en la página web del Foro Económico Mundial, la definición de la cuarta revolución industrial es la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. O sea, olvidémonos un poco de la parte técnica, porque yo sé que ustedes como ingenieros ven partes técnicas, ¿no? Es su especialidad y lo manejan muy bien. Pero quiero que vean, esta es una dimensión no técnica, que es tremendamente importante porque la parte técnica va a permitir, como dije, establecer la infraestructura, el funcionamiento, la supervisión del sistema, pero ese sistema va a tener un impacto en cómo vivimos, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo nos organizamos políticamente, en cómo organizamos nuestras transacciones e intercambios económicos, es decir, nuestra vida en general del día a día se ve afectada por esa infraestructura que es instalada. Y cuando uno dice fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales, inmediatamente lo que a mí me vino a la mente fue la imagen de un cyborg. Y inmediatamente me vino la idea del transhumanismo. Entonces, estas tecnologías no se están aplicando simplemente para generar, para poder absorber mejor el impacto de estos procesos medioambientales, de estos procesos de erupción social y política, sino que en esencia, más allá del tema transhumanista, lo que buscan es redefinir y reconfigurar al ser humano. Este es el fondo del asunto. Y por eso digo que es muy importante que la gente vea más allá de la cuestión técnica. La cuestión técnica es una especie de silo,
que es importante, pero en un mundo donde hay cambios tan rápidos, la capacidad profesional va a estar dictada, va a estar medida en función de cuán hábiles son los profesionales en integrar diferentes áreas y diferentes temas. ¿Y por qué es importante esto? Porque se ata también a agendas políticas. Finalmente lo que estamos viendo aquí es el impacto, ¿no?, que están teniendo las políticas de relativización del ser humano. Son los debates del aborto, los debates de la agenda LGBT, del feminismo, que persiguen un propósito común, que es relativizar al ser humano. ¿Y qué significa esto? En términos concretos, un principio absoluto es algo que independientemente de nuestras creencias, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra condición económica, social, sexual, etcétera, son verdades irrefutables y objetivas, que son verdades para todos. Entonces, si yo digo que un hombre tiene pene, eso es una verdad objetiva. Si yo digo que una mujer tiene vulva, eso es una realidad objetiva. Si yo digo que un ser humano se concibe desde el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, eso es una verdad objetiva y científicamente avalada. Pero lo que se busca con estos cambios es relativizar esos valores y verdades absolutas. Cuando se logra eso, cuando se logra la relativización del ser humano, se abre la puerta para la experimentación. Y aquí hay una línea muy importante. Y ojo, van a decir que esta es una presentación política. No, lo que yo estoy haciendo es dar un marco conceptual amplio para después entender hacia dónde van estos cambios tecnológicos. Así que por favor tengan paciencia. Cuando se aprueba el aborto, por ejemplo, lo que se está haciendo es se dinamitan las bases fundacionales de una civilización, de la forma como nos hemos organizado a lo largo de la historia, por lo menos en la historia reciente, en la historia moderna. Porque significa la transición del ser humano de un sujeto de derechos a un objeto con el cual se puede experimentar los embriones de 14 días de edad, que por ejemplo ya se está presionando en la comunidad científica para que ese límite sea aumentado, es decir, en algún momento llegará probablemente el tiempo en el que van a empezar a hacer investigaciones en fetos de 6, 7, 8 meses. Eso a mí me resulta particularmente chocante. Podemos también, al transformar al ser humano en una cosa, o sea, de sujeto de derecho a objeto, podemos desecharlo, votarlo, como votamos las cosas, el aborto. Se vota, es una cosa. Podemos también comprarlo y venderlo. ¿Por qué? Porque las cosas, los productos tienen un valor de mercado, un precio. Entonces, si uno va a un supermercado y quiere comprar galletas, va a tener diferentes tipos de galletas, de diferentes marcas, con diferentes ingredientes. Y de acuerdo al conjunto de esos, la información va a estar contenida en el precio. Por lo tanto, va a haber galletas más caras, otras más baratas. Cuando una pareja homosexual o heterosexual literalmente compra un hijo, lo que está haciendo es apelar a las leyes del mercado. Si compra ese hijo de una madre sustituta o subrogante, por ejemplo, de un vientre de alquiler en la India, ese precio va a ser más barato. Si lo compra el bebé en los Estados Unidos, ese precio va a ser más caro. Si el bebé que se compra tiene ciertas características genéticas según el esperma del donante, las características van a también estar atadas a precio. Ciertas características van a ser más apreciadas que otras, por lo tanto, el precio de un ser humano va a variar. Estas son cosas empíricamente verificables, hay abundante evidencia, son autoevidentes, no necesito dar pruebas, porque son autoevidentes. Simplemente hacen las investigaciones correspondientes y se van a encontrar con eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque en esencia lo que se hace es se altera la naturaleza del ser humano, es decir, sus condiciones, sus características biológicas, anatómicas, fisiológicas, psicológicas, pero también se altera la condición humana, no solamente su naturaleza, sino también su condición. Y la condición del ser humano está relacionada con la experiencia del ser humano, la vida de seres humanos, que nos diferencia de los animales. Entonces, por ejemplo, los seres humanos podemos eh, crear música, podemos crear pintura, arte, arquitectura, literatura, historia, filosofía, ingeniería. Son parte de las capacidades que nos distinguen de los animales y que nos hacen la especie dominante, por lo menos hasta ahora, del planeta. Cuando uno pasa
cuando uno hace esta transición, y por eso van a ver que en todos los países están desesperados por aprobar esta agenda del aborto, de aprobar esta agenda del LGBT y de los géneros, porque finalmente lo que hace el género es niega también realidades físicas, realidades anatómicas autoevidentes. Entonces ya no eres hombre y mujer, ahora puede ser cualquier cosa, y eso en principio, ¿qué es? El mismo concepto, relativismo. Estamos relativizando porque ya no reconocemos las verdades objetivas, sino que podemos ser lo que nuestra mente desea que seamos. Y el problema del relativismo es que pueden existir múltiples verdades y esas verdades generalmente están acompañadas de intereses. Entonces, cuando tenemos múltiples verdades y ninguna se impone sobre la otra, porque el relativismo parte de esta idea de que ninguna posición personal es superior a la otra per se. Todo va a depender del punto de vista de cada uno, es decir, de una interpretación fenomenológica del ser humano, es decir, muy individual, muy personal en base a su experiencia. Eso abre la puerta para el caos. ¿Por qué? Porque diferentes visiones van a ir acompañadas de diferentes intereses y en algún momento esos intereses van a chocar. Y es por eso que se generan tremendas catástrofes cuando entramos y abrimos la puerta al relativismo. Ya hemos visto también que estos relativismos se han aplicado en la historia. Las revoluciones seculares, por ejemplo, la Revolución Francesa, fue la expresión, la explosión del relativismo en nombre de la razón. Era una contradicción total. Nos dio 2 millones de muertos y derivó en un gobierno dictatorial que fue el de Napoleón. Tenemos también la revolución bolchevique, que parió el comunismo, tenemos la revolución china, que parió el comunismo chino. Ya sabemos el costo en vidas humanas que han tenido esas revoluciones, que también eran en esencia relativistas porque negaban verdades absolutas, se planteaba una visión utópica del mundo, un intento de dominación porque iba acompañado de intereses y esos camisones de fuerza se imponían sobre la realidad y terminaron generando todas estas desgracias. Ahora, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque van a decir, pero este es el colegio de ingenieros. Precisamente por eso, porque tienen que ver el árbol. Cuando uno abre la puerta al relativismo, entonces deja de concebir al ser humano como una unidad, deja de concebir a la persona como un individuo con un valor y con una dignidad inherentes. Pasa a convertir al ser humano en un objeto, en una cosa. Y con esa cosa simplemente se puede hacer otras cosas. Ya no es una visión integral, sino empezamos a ver al ser humano de una visión modular, modular por partes. Y eso abre la puerta a las visiones transhumanistas, que son estas visiones de cambio, donde, por ejemplo, si antes veíamos a los transexuales, ¿no? Que se amputan el pene y se hacen llamar mujer, y la ley te exige que les llamen mujer cuando claramente no lo son. Bueno, si eso puede ser posible, más adelante vendrá alguien que se sacará los ojos y en nombre de la tecnología se pondrá cámaras en los ojos para ver con zoom o para tener vista nocturna. U otros se amputarán las piernas y se pondrán, no sé, ruedas para ir más rápido. Otros inyectarán o empezarán a experimentar genéticamente y se convertirán en híbridos con mamíferos marinos para tratar de vivir en el océano. Ojo, estoy planteando escenarios especulativos, pero el principio es muy claro. Técnicamente es posible llegar a estos cambios porque la tecnología ya está. Es una cuestión de tiempo que estas especulaciones puedan convertirse en realidad. Y lo que estamos viendo ahí justamente es cómo avanzamos en esta agenda en la cual el ser humano ya no tiene tanto valor. Entonces, esta idea de aumentar la edad de experimentación de 14 días a quién sabe cuánto tiempo más, bueno, es cuestión de tiempo probablemente que llegue, porque las barreras éticas, las barreras morales están siendo destruidas. Y cuando abrimos la puerta a esas experimentaciones, abrimos la puerta también hacia la destrucción de lo que, del ser humano que conocemos, del Homo sapiens como especie. Creo que ese punto ha quedado más o menos claro y si no, lo tendré en las preguntas. Pero aquí paso a otro punto. ¿Qué tiene que ver todo esto con la tecnología, con el tema que nos ha convocado, cuarta revolución industrial? Ya hemos visto entonces, y no es una especulación, que la cuarta revolución industrial es, en otras palabras, transhumanismo hecho política pública global. Irrefutable. Ven la definición, si no les parece suficiente, el mismo Schwab dijo
que la cuarta revolución industrial no solamente iba a cambiar el ambiente, sino que iba a cambiar lo que somos nosotros y las experiencias que tenemos como seres humanos. Y por eso era tan transformativa. Es la primera revolución en la historia que no se limita a cambiar el entorno, sino que cambia directamente al ser humano. Entonces, claramente es transhumanismo hecho política pública global. Y esto ya nos pone en alerta. Segundo punto, estamos hablando de todas estas tecnologías, inteligencia artificial, vamos a hablar de la telefonía móvil, la fabricación de laptops, sensores, etcétera. Toda la infraestructura digital, todos los productos y servicios que son necesarios para llevarnos a este nuevo modelo de economía digital automatizada. ¿Ok? La primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿quiénes producen esta tecnología? ¿Quiénes la fabrican o quiénes la ofrecen? ¿Quiénes tienen capacidad de desarrollarla y tener control sobre ella? Y esta pregunta es esencial porque determina la estructura de poder que va a tener esta economía digital en el futuro. Y aquí entramos a cosas muy interesantes. Cuando vemos inteligencia artificial, claro, hay muchísimas empresas chiquititas que están haciendo aplicaciones específicas, ¿no? Software de inteligencia artificial para traducir texto, del húngaro al italiano, otros van a hacer este reconocimiento facial para las aplicaciones de redes sociales para los jóvenes, otros chatbots sexuales para aquellos que se sienten solos. Y uno va a decir, bueno, pero el mercado está funcionando maravillosamente bien. Pero cuando uno hace un poco el análisis un poco más profundo, se da cuenta que no es así. Lo que estamos viendo es la conformación de oligopolios en todos los grandes sectores, en todas las grandes tecnologías y servicios que van a sustentar esta nueva economía digital, esta economía 4.0. En Occidente, las empresas más grandes son Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, IBM, principalmente son las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial. Si hay empresas que logran tener mucho éxito y empiezan a crecer, lo que pasa es que estos grandotes o las compran, ¿no? Ofrecen compras agresivas. Si el pequeñito no quiere vender, lo pueden sacar fácilmente del mercado, porque tienen el poder para hacerlo. ¿Mm? Entonces aquí estas ideas de libre mercado ya empiezan a ser medio cuestionables. Entonces en Occidente tenemos eso. Y el otro lugar donde se está desarrollando inteligencia artificial de punta es en China. Y aquí tenemos a empresas como Alibaba, Tencent, eh, claro, principalmente Alibaba, Tencent y hay otra más Baidu y Baidu. Ok. ¿No? Vamos a encontrar también a ByteDance, SenseTime y estas empresas que fabrican cámaras, ¿no? Que son las que se están exportando al Perú para instalarse con el cuento de que nos quieren proteger, entonces se está instalando toda una infraestructura de monitoreo y vigilancia social. Eso es lo que se está haciendo, las famosas apps, etcétera. Se está generando esta infraestructura 4.0 que supuestamente va a ser maravillosa y todos vamos a ser felices. Ok, el punto es el siguiente. Dos bloques, China y los Estados Unidos. Muy rezagados en este desarrollo, Canadá, Francia, el Reino Unido, Alemania, tienen competencias internas, Japón, Corea del Sur, ¿tienen competencias internas? Sí, pero en los grandes nichos, a nivel comercial, donde están los cuellos de botella, los manejan estos dos grandes países. A nivel occidental, estas empresas tecnológicas y a nivel de Oriente, China principalmente. Voy a dar ejemplos para respaldar lo que estoy diciendo, porque van a decir que estoy hablando tonterías. Veamos, por ejemplo, el mercado de 5G, los contratos de redes 5G que se están asignando. El gran líder mundial ahorita en contratos 5G es China, más o menos un 60%. Y el segundo y tercer puesto lo disputan dos empresas que son Ericsson de Suecia y Nokia de Finlandia. Pero es un oligopolio, de facto. Cuando vemos la infraestructura para 5G, todas las famosas células, ¿no? Que la gente dice las antenas, pero son las células, las microcélulas, las más grandotas para poder generar, ¿no? Porque el ancho de banda es mayor, pero la frecuencia, la distancia de las ondas es más corta, entonces tiene que instalarse más de esas antenitas para que haya, ¿no? mayor conectividad. Bueno, ¿quiénes son los líderes en la fabricación de esas tecnologías o de estas infraestructuras? Huawei, nuevamente en China, 30%. ZTE Corporation de China también, que anda por ahí, un 20%.
Y después tenemos a las mismas Nokia y Ericsson con 15 y 14% aproximadamente. Otro oligopolio de facto. 3 o 4 empresas que tienen más del 70% de la participación del mercado. Computadoras o laptops. Lenovo de China un cuarto, 25%. Tenemos a Hewlett Packard, Dell y Apple. También entre las tres, más del 70%. Entre las cuatro, más del 70%. Vemos la producción de celulares, ¿no? Porque ahora la economía digital depende de estos aparatitos, ¿no? Bueno, ¿quiénes fabrican los celulares? Samsung con 30%, Apple con 27% y después Xiaomi y Huawei de China 10% cada una. Y así van a encontrar el mismo patrón en todos los productos, en todos los servicios y en la infraestructura. Lo que encontramos es una concentración de poder. Ahora van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se ha hablado? Bueno, con lo que he presentado antes. China ya tiene un sistema operativo, lo que se llama el sistema de crédito económico y social, y tiene una red 5G instalada oficialmente en 50 ciudades de China desde el 1 de noviembre del 2019. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, eh, 2 meses antes de que China notificara el tema a la Organización Mundial de la Salud, el surgimiento del COVID. ¿Y qué pasa con este sistema de vigilancia económica y social? Bueno, es un sistema de crédito económico y social, pero en realidad de facto es un sistema de vigilancia que condiciona a las personas a comportarse de ciertas maneras. Entonces, uno parte con un puntaje de 800 y de acuerdo a las acciones que haga bien o mal, entonces si eres un buen ciudadano, tu puntaje se mantiene, puedes aumentar, vas a tener ciertas prestaciones. Toda la economía se maneja con el celular pasa a ser, ¿no?, con una aplicación que se llama WeChat, fabricada por Tencent o elaborada por Tencent. Y WeChat funciona como DNI, funciona como billetera electrónica, funciona como centro de información, como aparatito de mensajería, de intercambio, las compras, etcétera. Todo se hace por esa app, recurriendo después obviamente a otras plataformas para poder hacer estas transacciones. El punto es que si yo, por ejemplo, me empiezo a comportar como un mal ciudadano, ¿no?, ahí voy a tener problemas y voy a empezar a perder puntos. Entonces, por ejemplo, si crucé la luz roja en China, me van a quitar puntos. Si no pagué una deuda, me van a quitar puntos. Si robé y no solamente me van a descubrir rapidísimo, porque las cámaras, más de 600 millones de cámaras ya a estas alturas instaladas en todo el país, van a encontrarme y me van a meter preso, me van a quitar puntos. Va a llegar a un punto donde puedes entrar a una lista negra que de hecho existe. Entre 20 y 25 millones de chinos hoy se encuentran en la famosa lista negra. Y esa lista negra los califica como los peores ciudadanos. Para estar en esa lista negra más o menos van a pasar unos 2, 3 años, 5 años si no es especialmente querido por el régimen. ¿Y qué significa esto? Mediante aplicaciones remotas como este WeChat, todo ya está automatizado en China. Si uno va a restaurantes, por lo menos en Shanghái, hay restaurantes que no tienen personal humano. Los robots, los mozos son robots, los cocineros son robots, todo está automatizado. Uno entra con el celular, paga y va a ser servido todo sin ninguna intermediación humana. Bueno, si yo me porté mal, entonces no voy a poder entrar a ese restaurante. Si voy a un supermercado, voy a poder entrar, pero me van a limitar, por ejemplo, la cantidad el kilo de naranjas que me puedo comprar, si es que puedo comprar naranjas. No me van a permitir, estoy hablando de un ejemplo simplemente para que se entienda, ¿no? No voy a poder comprar chocolates porque estoy prohibido, pero pertenezco a la lista negra. No voy a poder viajar en tren, no voy a poder sacar pasaporte, no voy a poder transitar por ciertas áreas, no voy a poder entrar a ciertos eventos, no voy a poder conseguir trabajo, etcétera. Y todo el mundo me va a decir, pero mira, qué maravilla, porque se puede controlar, ¿no?, los ciudadanos finalmente, en el caso de Perú, los ciudadanos que son súper desordenados, y es cierto, la cultura cívica en el país es muy baja, no solamente en el Perú, sino en varios países, sobre todo los países en vía de desarrollo, pero eso trae problemas muy graves. ¿Qué pasa a aquellos que, por ejemplo, quieren denunciar actos de corrupción flagrantes en un gobierno? No es tan difícil sacarlos de juego. ¿Qué va a pasar con aquellos que se oponen a que se estén realizando experimentos con fetos humanos? No va a haber espacio para reclamo. ¿Se dan cuenta? Ya no es tan linda la figura. Y la misma infraestructura que existe hoy en China se está instalando silenciosamente en Occidente bajo este mantra de la industria 4.0. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Esto no es especulación.
Empezaron con las apps. En China empezaron en 2011 un proyecto piloto en Beijing para mejorar el tráfico peatonal. Bájense esta app. Bueno, ahora la excusa ha sido el COVID. Bájense las apps del COVID para saber por qué queremos cuidarte. Entonces nos quieren cuidar, claro. Siempre están velando por nuestros intereses porque los burócratas estatales son los más preocupados por nuestro bienestar. Los peruanos lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces empiezan con este sistema, con toda esta infraestructura de vigilancia y control. Ahora, ya hemos visto entonces que la concentración en tecnologías, en productos y servicios tecnológicos es evidente, que quienes controlan esas tecnologías se transforman literalmente en los intermediarios del sistema. No solamente van a controlar los flujos, ¿no?, de información, es decir, no solamente por un aspecto de rentas, sino que el activo más importante del siglo XXI va a ser la data. La data que puede ser sistematizada, que puede ser recolectada, categorizada y después aplicada a través, por ejemplo, de algoritmos de tecnologías de inteligencia artificial, donde cada vez los seres humanos van siendo reemplazados por máquinas en la toma de decisiones. Lo que decía Javier, esta ola de desempleos que se va a venir, esto es muy grave. Y claro, la gente no sabe, pero la industria 4.0 va a significar una pérdida brutal de empleos. ¿Y qué nos venden? Pero es que va a generar grandes oportunidades. Por supuesto que va a generar grandes oportunidades para quienes manejan esas tecnologías y para unos pocos que puedan hacer la transición desde un mundo, ¿no?, de activos, de factores de producción físicos a uno digital. ¿Cuántas personas en el Perú pueden hacer esa transición? ¿Cuántas personas en el Perú pueden convertirse en programadores en Python, en R? ¿Cuántos pueden ser ingenieros eléctricos? ¿Cuántos pueden ser ingenieros electrónicos? ¿Cuántos pueden capacitarse en tecnologías de inteligencia artificial, en gestión de datos, en almacenamiento de datos? ¿Cuántos? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no van a hacer la transición? Ahí empezamos a ver a los perdedores. Entonces, por algo las cosas pasan. Entonces ya se empieza a hablar de una renta básica universal. Todo empieza a hacer sentido. ¿Por qué se está destruyendo deliberadamente la economía con los confinamientos? Porque se quiere generar mayor dependencia al Estado. Mayor dependencia al Estado significa recibes tu renta básica universal, ok, y te vamos a mantener así hasta que, bueno, hasta que cumplas tu ciclo de vida. Pero no van a ser los ganadores de la economía, van a ser los perdedores. Y los perdedores van a ser muchos. Y no hay nada peor para una persona, para un ser humano, que la irrelevancia. Porque uno puede ser odiado, puede ser amado, ¿no? Pero por lo menos sabe que tiene un lugar en el mundo. Cuando las personas pasan a ser irrelevantes, ese es el fin del ser humano, la irrelevancia. Y cuando empezamos a analizar esta relativización del ser humano, su concepción modular, estas, vamos a decir, este discurso que mientras más acaramelado es, mientras más dulce es el discurso, mucho más amarga y más dura va a ser la realidad. ¿Qué se les dice a todas esas personas que van a perder sus empleos? Ojo, empleos que van a estar, que van a ser reemplazados por procesos de automatización mediante inteligencia artificial o mediante robótica. Pero el caso es que no solamente van a ser empleos del proletariado, como hubiese dicho Marx a mediados del siglo XIX, sino que también las clases medias van a ser afectadas, porque hay profesiones que van a ser afectadas directamente y que van a desaparecer gracias a la automatización. Los contadores literalmente tienen los días contados. Claro, no van a ser todos, pero probablemente el 90% sea irrelevante en los próximos 5 o 10 años. Los choferes de buses o de camiones de carga, ya existe a través de los automóviles autónomos en California, ya trabajan empresas en proyectos piloto donde ya están los camiones siendo manejados por máquinas. ¿Qué va a pasar con una industria que en ese país tiene más o menos 700.000 familias directamente relacionadas con ese empleo? ¿Qué pasa con ellos? Con una persona que ha manejado camión durante 20, 30 años, ¿va a tener tiempo de hacer la transición? Claro, ahí ya la cosa no es muy bonita. Entonces, los que hablan bonito de estas tecnologías van a decir que es una maravilla porque están en el lado ganador, porque saben que van a poder aprovechar esa ola para tener una mejor posición de la que tenían antes. Pero eso va a ser en desmedro de la inmensa mayoría de seres humanos en estos momentos. Hasta el momento en que estas tecnologías funcionen y de repente más adelante empiecen a generar frutos
para más cantidad de personas. Pero el proceso, el costo lo van a tener que pagar millones de personas que se van a quedar sin empleo y que van a pasar a la irrelevancia. Ahora, este es solamente un punto, ¿no? Esta concentración de poder. Vamos a otro tema que no se ha hablado, muy grave. Javier habló de los satélites. La gente está preocupada, la gente del día a día, ¿no? Que está preocupada con la pandemia, lo está porque no tiene ingresos, no tiene empleo, tiene una tremenda incertidumbre en el futuro, como está viendo el tema de educación para sus hijos. Cuestiones que el común mortal piensa. Y tiene toda la razón de pensar en eso, porque son sus preocupaciones inmediatas. Entonces no va a estar pensando en transhumanismo, en red 5G, no va a estar pensando en Internet de todas las cosas, no va a estar pensando en eso. No tiene tiempo. Va a estar pensando en su futuro. Y mientras los chiquititos que siguen perdiendo con estos confinamientos a todas luces criminales, que están destruyendo a todas luces de manera deliberada la economía de los países, esa gente se está quedando y los más ricos siguen acumulando riqueza y poder. Solamente en los primeros 4 meses del año pasado, mientras todo el planeta entraba en confinamientos, en esos 4 meses los grandes billonarios del planeta ganaron 25.000 millones de dólares solamente en 4 meses por concepto de compra y venta de acciones. 25.000 millones de dólares, que es el PBI de Islandia. Y mientras tanto, los que están abajo están tratando de ver cómo rascan la olla para sacar el concolón para ver si sobreviven. ¿Por qué voy a esto? Porque la gente está mirando y con toda razón mira al suelo, porque tiene desesperanza, tiene preocupaciones. Pero hay un grupo de multimillonarios que tienen el tiempo, el dinero, ¿no? Y la arrogancia para pensar que son los que tienen que definir el futuro de la humanidad. Y ahí está, por ejemplo, la conquista al espacio. Este tema de los satélites. Muy poca gente sabe que se están instalando constelaciones de cientos y miles de satélites en el espacio. SpaceX de Elon Musk, con Starlink, que es su empresa, ¿no? Su constelación de satélites, tiene pensado colocar de acá a más o menos 6 años 12.000 satélites, que después formarán una constelación de 48.000 satélites. ¿Quién es la competencia de SpaceX en Occidente? Jeff Bezos. Amazon, uy, qué coincidencia, que maneja el proyecto Kuiper. Y el proyecto Kuiper pretende pretende instalar o pretende lanzar y poner en órbita terrestre baja más o menos 3.300 satélites. Su propia constelación. ¿De qué? De Internet satelital de alta velocidad, con ancho de banda, ¿no? Y con alta conectividad, para cubrir todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la venta? Nos dicen, no, estamos haciéndolo un bien porque este servicio va a llegar a la gente y van a poder integrarse a la economía digital. Claro, lo que no dicen es que más cobertura significa más clientes significa más datos significa más ingreso significa más poder y más poder significa más control. ¿Mm? Y obviamente lo que hará posible todo esto es la infraestructura 4.0 de la industria 4.0. Y no solamente son ellos dos, hay otras empresas, ¿no? OneWeb, que es una empresa, es un joint venture entre el grupo Bharti, de Sunil Bharti Mittal, un multimillonario indio, y el gobierno del Reino Unido, que también quiere poner una constelación de satélites. Y también está Telesat de Canadá, que también está tratando de poner satélites. Entonces, vemos que en Occidente, una empresa que está largamente a la cabeza de todo esto, que es SpaceX, con Amazon, que probablemente en el largo plazo sea la empresa dominante en esta área. Y ojo, que Amazon ya tiene una red en tierra instalada, porque Amazon ya tiene Amazon Web Services, que es el cloud computing, donde controla el 30% del mercado mundial, 20% Microsoft, 7% Google, 6% Alibaba. Nuevamente, 4 empresas, oligopolio de facto, más del 75% del mercado. Y por el otro lado tenemos a China. China también está en una competencia, no con los Estados Unidos, porque el servicio espacial de los Estados Unidos se ha tercerizado a estas empresas privadas, principalmente a SpaceX, sino que China en sí mismo, el programa espacial chino. Y China está elaborando 2 constelaciones, Hongyan, que es una de sus constelaciones, que significa ganso salvaje o ganso silvestre, que pretenden poner más o menos 300 y tantos satélites de mucho mayor poder que los satélites más pequeñitos de Kuiper y de Starlink. Y esta red satelital, esta constelación,
va a tener aplicaciones de carácter más militar y comercial. Y hay una segunda red que es la red Hongyun, que significa nube de arcoíris, donde se proyectan 860 satélites en esta constelación orientada a uso civil, principalmente cobertura en áreas remotas de ese país, porque en estos momentos aproximadamente un tercio de la población china todavía no tiene acceso a Internet a pesar del enorme desarrollo tecnológico y económico de China, pero la geografía también china es muy complicada, entonces están tratando de llegar. Y bueno, claro, van a decir, pero esto es maravilloso, ¿qué está hablando este sujeto? Bueno, el problema es que vamos a ver las credenciales, ¿no? De las credenciales democráticas de China, cómo China lidia con la oposición. Póngase a pensar, el sueño de Mao era de tener lo que, ¿no? Cuando se hablaban de las economías de planificación central, el sueño de un planificador central es justamente tener la capacidad para procesar toda la información que se genera en un sistema y sistematizar esa información y tomar decisiones sobre la base de esa información. Por eso es que hasta ahora el libre mercado era la mejor solución. ¿Por qué? Porque el libre mercado reconocía que la información que existía era de tal cantidad y nosotros como seres humanos teníamos limitaciones cognitivas para procesar esa información, que lo mejor era dejar que el mercado fluya, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Y por eso Friedrich von Hayek decía que todas las economías de planificación central, o no, socialistas o comunistas, iban a fracasar porque no podían procesar toda esa información, iban a tomar malas decisiones. Y tenía razón. Pero ahora ya tenemos tecnologías que nos permiten recolectar una enorme cantidad de información, la famosa Big Data, en tiempo real. En China ya está ocurriendo con esta red de vigilancia, que son las cámaras más los celulares, entonces saben dónde estás, con quién hablas, con quién comes, con quién duermes, dónde juegas, a qué hora te acuestas, cuáles son tus vicios, qué te gusta leer, qué hábitos tienes. Conocen más a uno que lo que uno se conoce a sí mismo. Y lo mismo pasa en Occidente, con todas estas aplicaciones, con Facebook, con Instagram, con Twitter, con todas las aplicaciones que utilizamos, con Microsoft, ¿no? Porque ahora Office, los nuevos términos de referencia de Windows básicamente les permiten saber hasta el último documento que tienes, te lo escanea. Entonces ya uno pierde la privacidad. Y cuando uno pierde esa privacidad, donde todos tienen la data y el otro no tiene nada, la asimetría esa enorme asimetría de información se transforma en una brecha de poder insalvable. Porque ellos saben todos de nosotros y nosotros no sabemos nada de ellos. Y si nos atrevemos a cuestionar y hacer investigación y a buscar, que todavía se puede y quién sabe cuánto va a durar, inmediatamente somos conspiranoicos. Pero lo que yo estoy planteando pueden fácilmente corroborarlo, y si se ponen a pensar un poco la gravedad de este asunto, entonces van a decir, bueno, vamos a tomar un poco con calma este tema de la cuarta revolución industrial y de la industria 4.0. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Finalmente, producto de esta pandemia, que desde mi perspectiva ha sido completamente planificada, yo no creo en la espontaneidad de este evento, y eso es una opinión personal, se obligó a los confinamientos. Los confinamientos obligaron a la gente a digitalizarse, a establecer sus relaciones como lo estamos haciendo ahora, a través de pantallitas. No toques al otro, deshumanizar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, usa máscara, no abraces a los abuelos, ponte unas bolsas de plástico en los brazos y blíndate como enfermero de E.T., ¿no? Del extraterrestre en la película, que están todos vestidos así con sus trajes epidemiológicos, y esa es la nueva normalidad. Todo va encajando, todo va encajando, y la evidencia cada vez lo va probando, de que estas visiones no eran, en realidad, no tenían nada de especulación, sino que simplemente eran observaciones adelantadas a las cosas que están pasando ahora. Porque si se planteaba el discurso como es realmente, nadie lo hubiese aceptado. Entonces había que someter a la población para imponerle estas estructuras. Y los dueños de estas tecnologías, de esta infraestructura, son los dueños del mundo, porque controlan la data, controlan la información. Todo se ha digitalizado, los sistemas de salud, de educación, de comercio, de defensa, de seguridad interna, de leyes, de finanzas, todo está digitalizado. ¿De quiénes dependemos de esa infraestructura tecnológica? ¿Quiénes son los intermediarios? Los oligopolistas, o ¿no? Aquellos que tienen esta participación oligopólica. ¿Qué pasa si un país se opone a las medidas de estos gigantes tecnológicos?
En teoría, simplemente te sacan del sistema. Si no me creen, hace poco Australia nomás tuvo un problema con Google perdón, tuvo un problema grande con Facebook. ¿Fue con Facebook o con Google? No recuerdo, creo que fue con Facebook, ¿no? Con las dos, de hecho, donde exigieron que estas empresas pagaran, pagaran por el uso de cierta información. No tengo muy claro el tema, pero hubo un problema entre el gobierno de Australia por ponerle límites o ponerle costos, ¿no? Imponerle costos a estas empresas tecnológicas. ¿Y qué hicieron estas empresas? ¿Qué hizo Facebook? Amenazó con cerrar, ¿no? Acceso a información del gobierno australiano. Y de hecho, durante unos días, la información del gobierno australiano no se mostraba por Facebook. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, como Hungría o con Polonia, que tienen una posición contraria a las agendas políticas y culturales que se están imponiendo? Que no, por eso les digo que no es solamente una cuestión técnica. Ahorita están siendo estigmatizadas y en algún momento podrían ser completamente aisladas del mundo porque no tienen una soberanía digital, no tienen su propia infraestructura para ser autosuficientes. Bueno, ¿qué está pasando en ese caso? ¿Mm? ¿Qué pasa con el hecho de que, por ejemplo, de acá al final de la década, la órbita terrestre baja, es decir, entre los 180 y los 200 y los 2000 kilómetros de altura en el espacio, en los próximos 10 años tengan 100.000 satélites orbitando? Y que sepan exactamente nuestra posición, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, porque hasta eso pueden llegar. Pueden perfectamente inferir y concluir cuáles son nuestras preferencias. De hecho, ya hay algoritmos que lo hacen así. En la plataforma algorítmica de Facebook, que se llama Facebook Learner Flow, más o menos tiene 10.000 parámetros de medición. Saben, en algún momento, sus algoritmos pueden pronosticar en un porcentaje de variables entre 70 y 92, 93%, qué decisión va a tomar una persona específica, en base a su perfil, si se enfrenta a cierta situación. Entonces, claro, no es que existan videntes que vean el futuro, pero con esa tecnología casi de facto te transformas en un vidente. Literalmente te transformas en un dios. Sabes, lo ves todo, lo oyes todo, lo dices todo, controlas la información, controlas todo. A mí ese mundo me parece tremendamente preocupante. Es un mundo distópico, es un mundo terrible. Con esto voy a cerrar. Ojo. Muy bien, Miklos. Sí, no, con esta frase cierro. Sí, Cuando estemos pensando en Industria 4.0 y en todas estas tecnologías, preguntémonos realmente qué se está logrando con esta infraestructura. Yo no estoy en contra del cambio. A mí el cambio tecnológico me parece necesario. Es un proceso inevitable. Me encanta la tecnología, la uso, la disfruto. Todos lo hacemos. Lo que sí no me gusta es, y esto no lo tengo por qué aceptar y nadie tendría por qué, en los términos y las condiciones en los cuales se nos están imponiendo, entre comillas, ciertos beneficios, literalmente a cambio de nuestra privacidad y nuestra libertad. No la nuestra solamente, sino de los que van a venir. Así que los dejo con esa reflexión. Gracias. gracias. Tenemos una consulta, dice. Félix David Alcocer García. ¿Cómo prepararnos para los nuevos cambios venideros de la sociedad, específicamente enfrentando la escasez de trabajo? ¿Cómo encontrar medios de subsistencia? ¿Qué cambios políticos y humanos se tendrían que establecer para aplicar las inteligencias artificiales correctamente sin que violen las políticas humanas como la privacidad? Es que ahí hay un grave problema, ¿no? Toda la inteligencia artificial, la sangre, la vida de la inteligencia artificial son los datos. Y tiene que tener enormes cantidades de data, si no, la inteligencia artificial no tiene sentido. Por lo tanto, ahí entramos en un sistema de retroalimentación, donde a mayor inteligencia artificial, mayor automatización, mayor pérdida de privacidad, porque lo van a querer saber todo. Y no solamente van a ser cuestiones de vigilancia sociométrica, como son las cámaras, como son las apps, como son los drones en algún momento, ¿no? Sino que también en un punto podría llegar a ser vigilancia biométrica también. Vacunas, microchips, nanorobots. Ojo, no estoy diciendo que los nanorobots existan o que los chips se hayan aplicado ni que la vacuna tenga estas tecnologías. No estoy diciendo eso.
pero de que es técnicamente posible, lo es. Entonces ya la vigilancia va a ser completa y la cantidad de data que se genere va a ser constante. Sin esa data, estas tecnologías no funcionan. Entonces ahí hay que hacer lo que se llama en inglés un trade-off, ¿no? Un toma y daca. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que los sistemas de inteligencia artificial, entre comillas, nos faciliten la vida? Y el punto en el cual lleguen a reemplazarnos a nosotros directamente como fuerza, no solamente como mano de obra, sino que también desde una perspectiva de capacidades intelectuales, porque como les dije, los empleos que se van a ver afectados no solamente son los empleos de bajo nivel de mano de obra operativa, sino también los empleos que tienen que ver con profesiones, ¿no? Los mejor blindados en este paradigma, en este cambio paradigmático son, por ejemplo, las ingenierías están muy bien paradas. Las ingenierías van a seguir siendo necesarias. El impacto que van a tener con tecnologías de automatización no es tan alto con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, son profesiones que van a necesitar todavía seres humanos, porque los algoritmos no van a estar desarrollados para reemplazarlos. ¿Va a haber un complemento? Sí, ciertas funciones se van a automatizar, sí, pero en el grueso es un campo profesional que promete. Todas las profesiones que tengan que ver, por ejemplo, con creatividad humana, van a tener futuro, aquellos donde la máquina no puede reemplazar al hombre. Entonces, por ejemplo, el trato de persona a persona, los cuidados, por ejemplo, enfermeras, enfermeros, cuidado de niños, maestros de escuela. Ojo, que también se van a empezar a automatizar también las clases, ¿no? Entonces a los niños también, a los niños, entre comillas, les van a enseñar las máquinas con software, ¿no? Con programas, entre comillas, educativos que no tienen otro concepto desde mi perspectiva de adoctrinamiento, porque hay que moldear a las nuevas generaciones para que la transición sea más rápida a aceptar estos enormes cambios culturales, sociales, económicos y políticos que se están dando. ¿Qué hay que hacer? Preparar sobre todo a los hijos. ¿Qué tipo de profesiones se ven más adelante en el futuro que van a tener cierta relevancia, ¿no? Donde pueden tener más oportunidades laborales? Todo lo que tenga que ver con gestión de administración de datos. Eso va a ser muy importante. Ingenierías, muy importante. Aunque parezca absurdo, o profesiones que no se tomaban muy en serio antes, que van a ser muy importantes. Filosofía, muy importante. Ética, muy importante. Em, Todas las partes donde todavía haya una necesidad de expresión humana van a ser las artes, ¿no? Los cantantes, los artistas, los deportistas, en diferentes deportes, van a estar muy bien blindados, eh, ese tipo de cosas. Pero aquellos que no puedan hacer esa transición van a pasarlo bastante mal. Aquellos que no encuentren un nicho en alguna profesión que no esté amenazada directamente por la automatización, van a tener problemas. Y a nivel, finalmente, para cerrar, ¿qué habría que hacer? Sí. Bueno, tendría que haber tendríamos que tener mecanismos para exigirle, no solamente a nuestros gobiernos, sino que por intermedio de nuestros gobiernos, a estos gigantes tecnológicos, a que los términos de referencia de sus tecnologías no se impongan sobre constituciones nacionales, para que no pase lo que pasó en Estados Unidos, independientemente si a uno le caía bien Trump o no, donde una empresa, Twitter, después Facebook, unilateralmente decidió sacar al presidente de los Estados Unidos de su servicio. Es decir, los términos de referencia de Twitter terminaron siendo más importantes que la Constitución de los Estados Unidos. Esa privatización del poder es peligrosísima. ¿Y cómo se logra eso? Si el gobierno no responde, la movilización social es la única alternativa. Miklos, yo de lo que he leído, lo que veo al día a día, ¿no? Las consultas, veo que mucha gente no cree o tiene miedo, miedo de investigar, ¿no? O hablan cosas de viajes a las estrellas, han visto mucho la gente de 86, ¿no? Entonces no creen, vemos que la tecnología ya está delante de nosotros. Cuando nosotros entramos al correo electrónico, entramos al Facebook, vemos cómo nos sugieren propaganda, nos sugieren información, nos sugieren el videíto, ¿no? Lo tenemos delante y no lo vemos. Yo no sé qué mensaje podremos dar a esas personas que tienen miedo. O sea, yo trato de responder que creo que tienen miedo a todo esto que se está viniendo y por eso se esconden de esa forma, ¿no? Y no creen, y se cierran, y no creen, y no investigan, ¿no? Ujú. Y ahí se hacen daño, ¿no?
Por supuesto. ¿Por qué? Es una reacción muy natural. Todo cambio genera incertidumbre y la incertidumbre genera temor, porque el ser humano es una criatura de certeza, de predictibilidad. El ser humano aspira a tener predictibilidad. Eso es una inclinación natural del hombre y de cualquier especie que busque estar tranquila en términos sencillos. La principal limitación, y por eso es una paradoja, es una contradicción cuando una persona dice estos están hablando tonterías y no saben, ¿no? Mucha ciencia ficción, mucha película. No, no es que probablemente, los que no saben lo que está pasando son los que critican, porque precisamente se han pasado viendo películas y no han estado investigando las tecnologías de verdad. Y cuando uno ve el nivel de avance tecnológico, de progreso, el tipo de cosas que pueden lograr ciertas tecnologías hoy, ya son cosas que antes la gente decía que era ciencia ficción, pero que hoy son realidad. Entonces, la primera es la ignorancia masiva sobre las tecnologías que existen y sobre el nivel de desarrollo, el estado del arte de esas tecnologías. Esa es la principal limitante. Cuando yo escucho a la gente que me critica y me dice que soy un especulador, un amarillista, un conspiranoico, siento lástima y siento principalmente pena y mucha preocupación, porque es gente que ahora cualquiera habla, ¿no? Las redes sociales han hecho que cualquiera hable y cualquiera tenga una opinión y que crea que su opinión vale tanto como la otra en este mundo de relativismo, cosa que no es cierto. Y no saben que ellos no entienden, no tienen la más mínima idea de lo que está pasando en el mundo, no tienen la más mínima idea de cómo se están moviendo las fichas, no tienen la más mínima idea de cómo funcionan las tecnologías. ¿Cómo van a poder interpretar estos cambios si no saben ni siquiera dónde están parados? O sea, no puedes. Tú para navegar un bote, ¿no? Tienes que tener una brújula, tienes que tener un punto de partida y un punto de destino. Tienes que saber con qué herramientas vas a contar para hacer el viaje. Cuánto tiempo te va a durar, ¿no? Si es que cuántas provisiones vas a tener. O sea, opinan sin siquiera tener el barco listo, sin ni siquiera tener la brújula. Entonces, la primera limitación es la ignorancia masiva y total y profunda de la gente, de mucha gente, porque ojo, esto ha estado cambiando, pero de mucha gente estas tecnologías. ¿Y cuál es la reacción? Reaccionas como la avestruz, donde simplemente lo que vas a evitar es ver lo inevitable, y la otra es la negación, ¿no? En este sentido, que la negación es una muy mala estrategia también porque no te resuelve el problema de fondo. El punto es cómo nos adaptamos, cómo entendemos estos cambios, porque para enfrentar algo o para adaptarse a algo hay que conocer a ese algo. Entonces, lo que yo digo es, yo no estoy diciendo necesariamente que nos opongamos a todas las tecnologías, no. Lo que yo estoy diciendo es que los términos de referencia de cómo se están imponiendo esas tecnologías, la narrativa que nos están vendiendo para imponer estas tecnologías, es una estafa a las inmensas mayorías porque un enorme número de personas va a verse severamente afectada por estos cambios para mal. Y eso no se está diciendo. Entonces, o pueden ser avestruces, o pueden ser negacionistas, o pueden seguir, no sé, pueden seguir carcomiéndose en su ignorancia, pero eso no va a cambiar que en algún momento estas tecnologías van a llegar y producto de esa ignorancia, de esa cobardía, no haber hecho a tiempo un frente común para poder contrapesar con todo el derecho que nos asiste, ¿no? No solamente la ley, sino los derechos universales del ser humano, que son vida, libertad y propiedad, que tenemos derecho también, tenemos un lugar en este mundo y que tenemos derecho a tener un dicho y que no se nos impongan con narrativas mentirosas lo que está pasando. Bueno, para cerrar ya esta pequeño encuentro técnico, Miklos tiene bastantes ocupaciones. Vamos a dar una última consulta a Jacinto Mangiari. Hay realmente bastantes consultas, ¿no? Sino que no se va a poder atender He a todos, ¿no? visto, Si no nos he quedamos visto. hasta las 10 de la No, noche acá. pero Javier, si me permites agradecerle a la Sí, gente, ¿ah? Porque sí, parece sí, que ha estado sí. muy... Dime. Sí, aparte van a poder ver nuevamente el video en Facebook o en YouTube, va a estar colgado, a ver si YouTube no nos borra por ahí, ¿no? Ujú. Qué considera que debería realizar los países en vías de desarrollo como Perú para no quedarse relegado en la implementación de la industria 4.0, para evitar que la brecha de competitividad se incremente cada vez más con los países desarrollados? Todavía la parte académica en el Perú
no está tocando este tema, ¿no? Eso es un punto muy importante. Yo he tratado de ver algunas currículas de las universidades, sobre todo en ingeniería, a mí me gusta investigar un poco, y veo que no se está tocando los puntos de modernización, de industria 4.0, no se está tocando el tema ético en las universidades, es en el futuro, en los profesionales que van a construir el futuro, ¿no? Entonces, habría que tomar algo. ¿Qué nos dices tú? Bueno, con respecto a nuestros gobiernos, lamentablemente hay un componente político muy fuerte ahí también. O sea, ya no tiene nada que ver solamente con la técnica, sino con la política. Que en la inmensa mayoría de países en todo el mundo, quienes están liderando esos países o gobernándolos son funcionales a esta agenda de cuarta revolución industrial. Y lamentablemente cuando el poder político está ocupado por súbditos literalmente, ¿no? De una cadena de poder que termina finalmente con estas grandes megacorporaciones, Big Tech, o sea, las grandes tecnológicas, grandes financieras y grandes farmacéuticas, grandes de energía, etcétera, ahí tenemos un problema, porque el Estado, que tendría que ser ese aparato, ¿no? Ese aparato administrativo con el músculo suficiente para, en base a ese aparato, ¿no? Defender los intereses de los ciudadanos, de sus connacionales, lo que se está haciendo es defender los intereses de los que están arriba. La estructura de poder se ha invertido. Antes eran los pueblos que mediante elecciones elegían gobernantes. Esos gobernantes elegidos representaban países. Esos países daban legitimidad al concierto internacional de Naciones Unidas. Era, una, era un proceso de legitimidad que partía desde abajo hacia arriba. Y ahora lo que tenemos es filántropos, porque así es como se han vestido ahora. Ahora no son, porque una cosa es dar plata como Microsoft, que no sonaría muy bien, porque es una empresa y la empresa privada no tiene, y sobre todo esos gigantes se ven como predatorios, explotadores, etcétera. De que lo sean o no, eso es otra cosa, pero la gente tiene esa percepción. Y otra cosa es que lo hagas a través de una fundación filantrópica. Entonces, ¿qué descubrieron? Por eso es que van a encontrar que todos son lindos, todos son filantrópicos, todos regalan muchísimo dinero a diferentes causas. Todas las causas obviamente orientadas a avanzar su agenda, ¿no? Entonces, ahora tiene los metacapitalistas, esos que funcionan fuera del capitalismo por su poder, organismos supranacionales que a su vez imponen políticas y paquetes legislativos sobre los estados-nación, que a su vez se las imponen a las poblaciones. Porque la inmensa mayoría de gente está en contra, por ejemplo, de los confinamientos. Eso es un hecho, no tengo que probarlo. Eso es un hecho fácilmente, cualquier persona se da cuenta. No tengo que probar que en el Perú la inmensa mayoría está en contra de la agenda de género, de la agenda del aborto, de la agenda LGBT, de la agenda del feminismo, de la agenda de división política en base a raza, sexo, etcétera, como se está haciendo ahora, en contra de los medios de prensa. Eso es un hecho. Ahora que lo quieran pintar de otra manera, eso es otra cosa, pero eso no va a cambiar la realidad. O sea, eso no puede cambiar la realidad, pero por lo menos hasta el momento la gente sabe que no se compra esos cuentos. Entonces, cuando tú tienes esa inversión, es muy difícil. La única manera es generar suficiente presión de abajo, porque a la larga, ¿cuál es nuestra ventaja? Nuestro número. Hay 7.800 millones de personas en todo el mundo. Y si uno ve a los operadores, a los millonarios, a los operadores que tienen, ¿no? en ONGs, a los operadores que tienen en prensa, si uno suma toda esa población es el 0,001% de la población, por dar una cifra X. Somos la gran mayoría, nuestra fortaleza está en nuestros números. Y esa fortaleza tendría que ser ejercida. Presión popular. Presión popular a los gobiernos. Es la única manera que yo veo de cambiar la situación. Actualmente en el mundo solamente hay, a mi entender, bueno, vamos a hablar, Hungría es un país que se opone a toda esta agenda. Polonia es otro país. Rusia es otro país. Increíblemente, Rusia, con Putin, por eso es que lo atacan tanto. Es un hombre que defiende la soberanía de su Estado-nación, de Rusia, que vela primero por los intereses de los rusos. Eso es totalmente inaceptable en el nuevo paradigma de gobernanza global. Ocurría con Estados Unidos y Trump. Bueno, Trump ya salió. Un país chiquitito como Guatemala también se está oponiendo. Tenemos Brasil con Bolsonaro, también se está oponiendo, aunque Bolsonaro está muy debilitado. Curiosamente, Tanzania, un país en África, en el sudeste africano, donde el presidente denunció a la OMS porque las pruebas que mandaron de PCR mandaron muestras con papaya y leche de cabra, creo, y dieron positivos al COVID. Era un mamarracho, pues, o sea, cualquier cosa te iba a dar COVID para justificar los confinamientos. Mira qué curioso, el presidente de Tanzania murió ayer, así, a los 61 años lo murieron. Lo murieron al presidente de Tanzania, por incómodo.
Entonces ya más o menos la gente, lo que yo estoy diciendo, mira, Javier, a mí me han dicho de todo. Y yo siempre digo, invito a cualquier crítico, por más pintado que sea, que debata conmigo. No se atreven a debatir porque saben que mienten. Y esto se le está ocultando a la gente. Entonces, que la gente sepa lo que se viene. Y la única forma es conocer lo que estamos, a lo que nos estamos enfrentando. Yo no necesariamente llamo a rebelarnos contra el cambio tecnológico. Insisto, el cambio tecnológico es inevitable, es necesario, va a traer ventajas, pero que sea un cambio donde el cambio no genere el daño que va a generar a la inmensa mayoría de la población, que no va a tener la posibilidad de reintegrarse a este nuevo modelo económico. Eso me parece criminal. Me parece mentira y no tiene por qué la gente ser engañada de una manera que se explote la ignorancia de la gente, la ingenuidad de la gente, poniéndole a una posición de desventaja, porque muchos van a sufrir con estos cambios y eso es algo que yo estoy tratando de alertar. Para mí sería más fácil quedarme callado. Para mí habría sido más fácil ponerme del bando ganador, ¿no? Tengo los estudios, estoy conectado, yo lo hubiese hecho muy fácil, no tendría problemas, pero mi conciencia no me lo permite. Por eso es que yo advierto a la gente, esto me ha traído costos, me importa un pepino, los asumo, pero mi conciencia está tranquila. Por eso es que hablo estas cosas. Así que gracias por su atención. Gracias, Miklos. Un, una, un gran, una gran conclusión que estamos sacando hoy día es investigar, ¿no? Investigar, capacitarnos, escuchar al que está a favor y al que está en contra, ¿no? Y sobre todo no estar con los ojos cerrados, no tratar de esconder la cabeza como la avestruz, ¿no? Todo esto está delante nuestro, ¿no? La cuarta revolución industrial ya está con nosotros, está avanzando con nosotros, y como bien lo dijo Miklos, tenemos que emprender nosotros, difundir esto, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones puedan enfrentar muy bien a la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, a todos los que hicieron sus consultas, trataremos de revisarlas más a fondo, más a detalle, y le vamos a responder en interno. Entonces, hoy día estamos ya cerrando técnicamente esta charla que hemos tenido, ¿no? Miklos tiene nuevas conferencias, está muy recargada tu agenda. Yo te agradezco la deferencia que has tenido con el capítulo para brindarnos esta exposición hoy día, ¿no? Y a todos los ingenieros que nos acompañan, los invito a participar de todos los eventos que estamos haciendo. Se acerca un curso normativo de actualización normativa, ¿no? Temas técnicos en protección de descargas atmosféricas, temas técnicos en seguridad, ¿no? Como bien lo ha dicho Miklos, la ingeniería eléctrica está bien posicionada y vamos a poder salir adelante. Muchas gracias, Miklos. Últimas palabras, Gracias a ustedes. si las deseas. No, sí, 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 las últimas palabras para mí es un placer siempre, sobre todo eventos que se dirijan al Perú porque es mi país, a mis compatriotas, ¿no? Es un sentido de responsabilidad también con el país que tanto quiero, que tanto amo. Yo no recibo millones de la prensa ni del Estado. Lo que yo hago no tiene ningún fin de lucro y es evidente. Yo no defiendo intereses de terceros. Simplemente es una posición valórica y filosófica personal de principios. Por eso es que lo digo. Así que cuando vengan a cuestionarme de que yo tengo intereses, yo no cobro ni mermelada ni consultorías. Vamos a ponerlo de ese sentido. Y lo otro es, yo no estoy en contra de la generación de riqueza. De hecho, prefiero tener una economía más libre que una economía más intervenida, ¿no? Prefiero un mercado más que un estatismo. Esa es una posición también de principio. Pero y no me importa si la gente tiene éxito y puede hacer millones. O sea, en favor de las empresas tecnológicas, decir que nos han dado herramientas maravillosas, que han cambiado nuestra vida para bien, que nos han permitido comunicarnos, que nos han permitido entretenernos, que nos han permitido aumentar la productividad. Microsoft, Google, Amazon, Facebook han hecho cosas maravillosas también. El problema es que con la acumulación del poder que han logrado, creo que han perdido el norte y han adoptado un complejo mesiánico que no les corresponde, porque están tomando decisiones por todos nosotros y nadie les pidió que tomaran decisiones por nosotros. Nadie nos consultó su visión del futuro.
Y es una visión del futuro que no compartimos, porque obviamente van a haber muchos perdedores y pocos ganadores. Así que teniendo eso en mente, a la gente invitarla a estudiar, a investigar, a prepararse. Creo que es muy importante que vean las orientaciones del mercado laboral a futuro. Eso es un tema muy importante. Segundo tema muy importante es todo lo que es moneda digital, porque va a haber en algún momento, no sé, no es un área de especialidad mía, pero todo lo que sea tecnologías blockchain atadas al sistema financiero, eso es muy importante. ¿Qué va a pasar con el dinero en físico? Hay una reestructuración también ahorita del tema económico muy fuerte. Y que se preparen. Esa es ¿no? Esa es la moraleja y bueno, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, Miklos. Entonces estamos dando por culminado esta charla técnica. Muchas gracias y a seguirnos y si quieren ver la repetición en Facebook y en YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.